Recordemos que el doctor Fernández nos va a hablar también de autonomía médica y pues hago una breve presentación, médico cirujano y periodista, director de salud del periódico El Tiempo. Traía una presentación después de conocer más o menos lo que dijeron los antecesores, el doctor Portocarrero y naturalmente el doctor Vélez. Básicamente nosotros tenemos que decir dos cosas. La presentación empezaría diciendo que yo soy el expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que desde hace más o menos unos 2 años, dentro de un proceso que terminó en la expedición de la ley estatutaria, nos comprometimos esencialmente a mirar de manera directa cuál es el compromiso que tienen los médicos dentro de todo este curso que ha seguido la salud, no solamente desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Sobre la base de que no tenemos que ser elementos pasivos, tratamos de hacer un aporte desde el punto de vista conceptual que naturalmente desbordó un poco el asunto de nuestra óptica y llegó justamente al plano legislativo, y naturalmente caímos en el plano político y por ende también en el plano constitucional. Este preámbulo simplemente lo digo de una manera tranquila. Nosotros defendimos la ley estatutaria, nosotros redactamos dentro del marco de la unidad médica, a través de la Junta Médica Nacional, gran parte de este proceso, y de una u otra forma es nuestro deber también decir que aquí estamos, independientemente de las críticas, independientemente de los cuestionamientos que pueda tener este proceso, defendiendo lo que nosotros hemos considerado como uno de los saltos más importantes desde el plano conceptual que ha dado la salud en el último tiempo. Mal haría yo en decir que no es un avance, y por ende también simplemente queremos, por lo menos en lo personal, desde la óptica de la expresidencia de Sociedades Científicas, decir que a mí me gusta la ley estatutaria, y por ende también voy a referirme a un componente más histórico que conceptual, sobre el que me imagino que el doctor Vélez y el doctor Portocarrero ya hablaron. Traía una presentación en la cual hacía una especie de resumen desde el punto de vista, digamos, estadístico, como el que hace la Defensoría del Pueblo de manera más o menos regular sobre algún aspecto, y en algunos momentos hizo un estudio sobre autonomía médica, y nosotros nos dimos cuenta que había pues unos componentes que sin duda dentro del plano de pronto estadístico podían tener alguna relevancia que nos generara la necesidad de hablar si este sistema, vigente, atentaba o no contra la autonomía médica. Lo primero que nosotros teníamos que definir claramente es qué es eso, y bajo esa concepción pues simplemente reconocemos, y esta es la primera premisa, que los médicos necesariamente tenemos que funcionar dentro de un marco de autonomía que regulamos, entendida dentro de lo que es, dentro de lo que no es. Dicho de otra manera, la autonomía médica no es como algunos sencillamente creen que estamos defendiendo, que es que los médicos tengamos la libertad para hacer absolutamente todo. Eso no es cierto. Básicamente la autonomía es una actitud desde el punto de vista profesional individual que se rige dentro de un marco colectivo que naturalmente tiene que fijarse dentro de un marco de autorregulación. Por eso en la ley estatutaria defendimos de manera absoluta, incluso en debates que para nosotros eran absolutamente difíciles, porque tocaban algunos aspectos que potencialmente podían poner en tela de juicio incluso nuestra proyección desde el plano médico. Simplemente quisimos decir que la autonomía médica dentro del marco de la autonomía profesional no puede ir de ninguna manera suelta de un proceso de autorregulación, que naturalmente deben tener también el mismo peso dentro del marco, si se quiere, normativo, o dentro del marco legal, con las mismas características que debe tener el concepto de autonomía. Por eso lo dijimos así, es decir, tenemos la obligación desde el punto de vista médico de construir ese proceso, sistema, ese acompañante, esa mancorna que tiene que estar pegada a la autonomía, que es la autorregulación, para que definamos de manera colectiva, al tenor justamente de los preceptos médicos, cuáles son esos estándares, cuáles son esos componentes que naturalmente, ligados justamente a la ética, a la hermenéutica y esencialmente al quehacer médico, deben acompañar
o justamente deben definir los alcances y naturalmente nuestro quehacer. Bajo ese precepto nosotros pensamos simplemente algo que puede sonar un poquito prosaico, y es que si nosotros, los médicos, no hacemos eso, alguien lo va a hacer. Y alguien lo está haciendo desde el punto de vista externo. Es decir, definir esos marcos. Ya tenemos dificultades porque resulta que en lo que dice la ley estatutaria es que dentro de un marco de regulación al tenor de la evidencia, la palabra evidencia genera prurito, genera escozor, pero básicamente es dentro del marco de los estándares que permitan justamente por encima de cualquier cosa el beneficio hacia nuestros pacientes dentro de un contexto de calidad bien entendido. Nosotros no estamos improvisando con eso, ni estamos creyendo simplemente que es un embeleco desde el punto de vista gremial, buscar un alcance dentro de un marco reivindicativo para compensar el abandono que durante 23 años la Ley 100 ha tenido con los menores. No, nosotros creemos que este proceso de posibilidad de ejercicio dentro de un marco libre, pero al tenor justamente de referencia externa colectiva, como es un marco de autorregulación, tiene que estar pensado esencialmente en los pacientes dentro de unos desenlaces de calidad. Y así está expuesto en la ley estatutaria, y así lo concebimos, y no fue una cosa que saliera de la noche a la mañana, sino esencialmente nosotros estuvimos siempre discutiendo exactamente qué era eso. Definir los tiempos de la consulta, eso no es a la guachapanda, ni tampoco es un asunto aquí desde el punto de vista administrativo. A nosotros no nos da miedo hablar de costos, a nosotros no nos da miedo hablar de eficiencia y naturalmente de buscar dentro de un marco específico los mejores desenlaces con el menor costo. Tenemos que hablar de esas cosas, pero también tenemos que hablar de desenlaces dentro de un marco, perdónenme la palabra, dentro de un marco de evidencia, dentro de los mejores resultados desde el punto de vista estadístico. Esto no es un asunto individual. El asunto de la autonomía visto dentro del marco estatutario es un asunto individual que naturalmente refleja unos estándares colectivos que tienen que ser fijados a partir de un proceso que nosotros necesariamente tenemos que asumir, que se llama autorregulación. Y eso tiene que ser claro, y ese sistema de autorregulación tiene que ser generado a partir justamente de nuestros preceptos, dentro de nuestra formación y propuesto esencialmente dentro de un marco que tenga cabida justamente al tenor de las necesidades del país, dentro de lo administrativo, dentro de lo político, dentro de lo asistencial y esencialmente dentro de un marco de calidad. Por eso lo hemos defendido y por eso lo incluimos y por eso llevar no era justamente, como algunos han tratado de decir, que es, alguien alguna vez dijo, o mejor, alguna vez no, lo siguen diciendo, que cuando los médicos habíamos propuesto el asunto de la autonomía era sencillamente porque teníamos la tendencia a formular de manera, porque la gente siempre relaciona la autonomía es con el asunto de formular, de decidir sobre el paciente de manera irracional, dándoles todo sin ningún tipo de control. Eso no es. Consideramos que los controles y naturalmente las referencias para poder actuar son mucho más rígidos cuando dentro de un marco ético se fijan justamente al tenor de preceptos que surjan esencialmente de la misma profesión y no que sean implantados de manera externa. Y por eso iniciamos procesos de autorregulación. En las sociedades científicas empezamos a hablar de procesos de recertificación voluntaria. Empezamos justamente a hablar de elementos que nos determinen los mejores desenlaces a partir no necesariamente de esas ataduras inflexibles como las guías y demás. Existen herramientas y no estamos tratando de inventar absolutamente nada, pero sí queremos que se respete el ejercicio profesional. Y que se respete dentro de un marco que nos permita esencialmente aportar en un proceso social que a nosotros se nos antoja absolutamente benéfico en este momento y una oportunidad muy valiosa para demostrar, perdónenme que lo diga de pronto con un poquito aquí de retórica que a algunos de pronto no le pueden gustar, simplemente decir que demostrar de qué estamos hechos los médicos dentro del marco de nuestra responsabilidad con el sistema de salud. Y por eso lo hicimos y por eso nos la jugamos por el lado de la ley estatutaria. Y vale la pena aquí decir tres cosas. Nosotros jugamos con una ley estatutaria porque queríamos estar en la foto, perdónenme también la retórica,
que alguna vez, en algún momento, considerara, ¿sí?, en la foto que de una vez avalara el proceso de considerar la salud como un derecho fundamental al tenor del Estado Social de Derecho. Eso no es gratuito, eso es grande. Y naturalmente dentro de eso todavía las discusiones que apenas empiezan en este tipo de foros sin duda tienen que darse mucho más. Y queríamos estar en esa foto. Y nunca apoyamos de manera colectiva el desarrollo de una ley ordinaria porque lo manifestamos abiertamente, que tenía dificultades, porque queríamos que esas reglas de juego sin duda nos dieran el marco para hablar justamente de los procesos y naturalmente de los avances que debería tener el sistema de salud. Y esas reglas de juego empiezan justamente por las nuestras. ¿Cuáles son nuestras reglas de juego? Por eso hablamos de autorregulación. Y por eso también nos la jugamos con el no a las dádivas y a las prebendas. Y por esa razón, ahí, esas discusiones que han sido muy fuertes, nos permiten a nosotros justamente aportarle dentro de un marco, y lo digo, dentro de un marco responsable a construir el modelo de salud y obviamente el modelo de atención que nosotros necesitamos. Y eso es lo que queríamos. Pasé por alto elementos que sé muy bien, que el doctor que conoces, y que naturalmente definen conceptualmente lo que es la autonomía y cómo es el asunto de la autorregulación y el hasta dónde llega y demás. Nosotros hemos revisado eso. Quiero decir para terminar, obviamente con la disculpa, doctor Arias, por llegar tarde y de pronto alterarle el programa, y con el agradecimiento naturalmente por este tipo de espacios que tienen que darse muchos más. Muchos más. El asunto de la ley estatutaria no se agota justamente con el conocimiento ni con la expedición. Cada uno de estos artículos tiene unos referentes y tiene naturalmente unas relaciones con todo el sistema, no solamente sanitario del país, sino económico, político y por ende también conceptual y social. Y es muy importante que lo miremos. Simplemente quería decir que nosotros estamos aquí tratando justamente de aportarle desde el punto de vista médico a la solución de los problemas desde donde nos toca que tiene este sistema y que naturalmente para nosotros es también una corresponsabilidad tratar de construir en colectivo el modelo de salud que necesitan los pacientes dentro de un marco que por lo menos en lo que a nosotros nos toca, sin duda, si nos respetan la autonomía bien entendida dentro de ese marco, nosotros nos comprometemos a autorregularnos. Es eso, no es otra cosa, no es que ustedes formulen y ustedes lo que quieren es. Y alguien decía, a mí no me gusta la ley estatutaria porque eso tiene mucho médico metido. Pero a nosotros tampoco nos gustan las influencias externas. Y vamos a probar si somos capaces dentro de estos procesos justamente de entregar. Y estuvimos y empezamos la discusión de la revisión de nuestra ley 23, nuestro Código de Ética Médica, y tenemos una propuesta en el Ministerio para modificarla y para iniciar ese debate grande. Y también tenemos que entregar nuestros modelos de autorregulación y hasta dónde somos capaces de recertificarnos y hasta dónde podemos llegar. Y hasta dónde podemos definir claramente cuáles son las especialidades y las subespecialidades de este país, que es el que más tiene en el mundo. Además, aquí alguien va y hace un curso por el Caribe y llega a subespecialista. Eso es absolutamente complicado, pero también sabemos que se desconocen procesos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista académico muy buenos, que sin duda tendrían repercusión muy positiva en la gente si se reconocen dentro de un marco pues que naturalmente nos permita aportarlo y que se nos respete. Estoy dispuesto, pues obviamente, si hay algún debate para mirar el alcance de esto, cómo lo concebimos y básicamente lo que se ha hecho, pero simplemente reitero, a algunos, ya como expresidente lo digo, nos gusta la ley estatutaria. El alcance de la salud como un derecho fundamental, el proceso que naturalmente yo conozco el trámite, fueron 2 años y medio de discusión permanente. Conozco el trámite completo. Y lo digo con toda tranquilidad, aquí no hubo mangualas desde el punto de vista colectivo, ni tampoco estábamos repartiendo tamales, ni tampoco nada para que se votara la ley. No, se hizo dentro de un marco que permite la Constitución y que permite, pues naturalmente, el Estado. Y bajo sus instituciones nosotros tratamos de aportar. Y creo que eso, sin duda, como un elemento de debate que nos trajo hasta aquí,
ya para mí es absolutamente valioso y creo que para muchos también. La autonomía, el respeto por la profesión, nuestros marcos de autorregulación, elevados al tenor, justamente, de una ley estatutaria que casi que lo pega con la Constitución, para nosotros es absolutamente valioso y creo que es un reto muy grande. Eso no ha terminado, apenas empieza y vamos a demostrarnos a partir de los desenlaces y de los procesos qué tan capaces somos, que creo que tenemos mucho para aportarle a este país. Muchas gracias, doctor Arias, y a ustedes por aguantar la perorata.